Entrevista. 7 de la mañana, 21 minutos. Saludamos al coordinador de la zona 6 del Ministerio de Energía, Fernando Valencia. ¿Cómo le va? Buenos días. Javier, buenos días. Un gusto estar aquí. Un saludo a la teleaudiencia. Bienvenido. Este tema de la situación minera en el sector del austroecuatoriano, ¿cómo anda? ¿Cómo está? ¿Hay posibilidades de ir en el camino que ustedes se han planteado o no? Bien, considerando que la minería es uno de los sectores estratégicos y a los cuales apunta el gobierno nacional para que sea un puntal de desarrollo para el Estado, la expectativa es evidentemente que los proyectos salgan, Javier. Les podríamos comentar, en el Azuay básicamente tenemos dos de los proyectos estratégicos llamados de mediana minería, como son Loma Larga y Río Blanco. Hay un tercer proyecto que está catalogado como los de segunda generación, que es el proyecto Ruta de Cobre, que está en la parroquia de Chaucha. La expectativa es que estos proyectos, conjuntamente con los que ya están en marcha de los estratégicos denominados así como es Fruta del Norte, Mirador y Pananza San Carlos, aporten positivamente al desarrollo de la nación. De hecho, se espera que para el 2022 el aporte de estos proyectos al Producto Interno Bruto alcance cerca del 4%. En el Azuay la situación con respecto a Río Blanco, usted conoce, este proyecto está suspendido por orden judicial. La sentencia del juez que dictó esta suspensión está apelada en Corte Constitucional. En esa instancia andan, ¿no? Ajá, estamos esperando justamente que se resuelva en Corte Constitucional y con la expectativa evidentemente que el proyecto pueda ser reactivado. Ahora, dentro de esa situación como tal en la que se encuentra este último proyecto, si no es favorable, ¿qué hacen? A ver, en el supuesto no consentido de que el dictamen sea desfavorable, evidentemente habrá que instrumentar todas las acciones legales, evidentemente, que aún se dispongan, ¿no? El panorama, sin embargo, sería un poquito gris en función de las pérdidas económicas, los impactos jurídicos que marcaría este proceso, ¿no? Digamos, Javier, que un proceso judicial como este que paralizó Río Blanco se convertiría en un precedente legal, de manera de que cualquier tipo de proyecto en el Ecuador, no solamente de índole minero, podría ser paralizado, suspendido de esa manera, ¿no? ¿Y ustedes no lo conciben así? ¿No debería ser así? No debería ser así. La Constitución es clara. El patrimonio del Estado, de sus recursos naturales no renovables, es del Estado ecuatoriano. Del Estado ecuatoriano. Claro. Así es. Y su manejo y administración recae directamente en el gobierno central, ¿no? Todos los compromisos que como Estado hemos adquirido con empresas que han invertido en el país, no de hace 2, 3, 4 años, desde hace más de 30 años, Javier, se vería en riesgo con este tipo de acciones, ¿no? Además que lo que se plantea en esos proyectos es una minería súper de alta tecnología y no como la que se puede tener con la minería ilegal y media hasta, diría ya no en buenas condiciones técnicas, ¿no? Definitivamente, vea, el asunto de la minería en nuestro país va por un asunto claro, ¿no? Desde mi punto de vista, en el Ecuador, lastimosamente, hay que decirlo así, las experiencias que hemos tenido en Nambija, Ponce Enríquez, aunque Ponce Enríquez ya ha mejorado muchísimo su Sí, pero Ponce Enríquez era o es terrible, yo he estado ahí en ese cerro. Bueno, pero nos han traído malas experiencias. Por supuesto, eso es lo que yo le quería decir. La idea de que se desarrolle minería a nivel ya de una escala más grande, como es la mediana y gran minería, es justamente que esos efectos, las repercusiones tanto económicas en beneficio del país, de las comunidades, de los gobiernos locales, las consecuencias ambientales inclusive, sean valoradas, ¿no? Claro. Sean valoradas en función de ver qué es más conveniente. Los que se oponen a minería, los extremistas dicen que podemos vivir sin minería y esa es una utopía, definitivamente. La minería se tiene que realizar. La gente que se opone a la minería a veces me da la impresión que piensan que los clavos salen de la ferretería y no valoran en realidad la importancia de disponer de todo esto, de estos insumos que vienen de la minería y que se convierten en materia prima para todo el resto de industrias de un sector productivo importante. Vea en Ecuador, en nuestra ciudad, mejor dicho, en Cuenca, una de las principales industrias es la industria cerámica, claro, con todas sus materias primas que vienen de la minería, ¿no? Entonces, decir que se puede vivir sin minería es en realidad una utopía. La expectativa que proyectos que manejen con el enfoque ya integral de minería
porque también hay que decirlo, ¿no? Minería no es solamente llegar a un sector y empezar a explotar el material de la superficie en la corteza terrestre. Minería es buscar un depósito, que es un proceso técnico delicado, digamos, poco impactante desde el punto de vista ambiental, pero también que es buscar como una aguja en un pajar, Javier. Claro, y que requiere de alta tecnología, porque esto no es de ir picando y picando para un poco entenderlo. Así es. Que hay que tener ahora la técnica utiliza sensores remotos, por ejemplo, imágenes satelitales, fotografías aéreas, se hace geoquímica de suelo, se hace geoquímica del agua, en función de ir buscando estas anomalías, estas concentraciones anómalas de minerales de interés. Y el encontrar un depósito tampoco indica su factibilidad que ya va a ser una mina, no va a ser objeto de explotación. Tienen que pasar a una fase de exploración avanzada que se conoce, tiene que haber un análisis económico que nos va a indicar si es que su explotación, la explotación de esos minerales, eso no es rentable. Entonces, en esos procesos pasa mucho tiempo. Todas estas empresas que mencionamos de los proyectos que ahora discutimos han pasado más de 30 años en este tipo de estudios. La gente que se opone a la minería dice que no tienen estudios, eso es falso. Todos los estudios con los que se necesita en realidad realizar este tipo de labores han sido ejecutados, y eso garantiza en cierta manera que el aprovechamiento de los recursos va a hacerse en forma racional y evidente, maximizando la posible utilidad que pueda generar para el Estado. Y aquellos que se oponen por distintas razones, ¿cómo entenderlos? Bueno, yo creo que la mayor parte de personas que se oponen a la minería lo hacen por asuntos políticos, netamente. Están utilizando la defensa del medio ambiente, la defensa del agua simplemente como una palestra política, sin mediar asuntos técnicos, ¿no? Yo agradezco este medio, yo soy ingeniero en minas de profesión, conozco el tema, pero también debo decirlo, es una de las pocas veces que nos han invitado a técnicos a discutir sobre la minería. La mayor parte de medios suelen invitar a abogados, economistas, un poco conocidos, entendidos, pero no un asunto técnico. La minería debe discutirse, claro, desde el punto de vista social también, pero evidentemente o mayoritariamente la minería y cómo realizarla es un asunto técnico, Javier. Claro, y también, si es que es un tema técnico, el encontrarlo o el explotarlo, la situación que sea, el beneficio también es para esa zona, pues. Claro que sí. Hay un punto importante, Javier. Sí, pues, o sea, no es que el Estado absorbe todo y ahí mueras el resto, pues. Justamente. El asunto es el siguiente. Muchas personas que se oponen a la minería les he escuchado mencionar que es injusta el modelo de redistribución de la riqueza. Es decir, ellos mencionan que la minería nunca ha traído beneficios a la comunidad, a la región donde están los depósitos, ¿no? Y eso es en realidad, eso es cierto en determinada forma, pero eso no es culpa de la minería, eso es culpa de quienes hacemos que las leyes se manejen y la redistribución de la riqueza se dé de esta manera. Y yo digo, esto se hacía, porque ahora ahí está claro el primer proyecto que ya está adelante, que está en explotación ya de los grandes, es Fruta del Norte. Yo les invito, amigos, a que conozcamos cuál es la realidad de las parroquias que están ubicadas en la zona de influencia de este proyecto. Preguntemos a la Junta Parroquial de los Encuentros, por ejemplo, cuál es su experiencia, cuáles son sus resultados de lo que se puede realizar con la minería responsable, ¿no? Claro. Fernando, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Javier, muchísimas gracias. A usted, que tenga buen día. Buenos días. Fernando Valencia, coordinador de la zona 6 del Ministerio de Energía y el tema de la situación minera en el Austro ecuatoriano. 7 de la mañana con 30 minutos. Hacemos una pausa, enseguida regresamos con más noticias, no se vayan.